Un saludo para todos. En este video vamos a ver cómo es el campo eléctrico en cuerpos que tienen polarización, es decir, tienen internamente cargas desbalanceadas y generan momentos polares internos y cómo esos momentos pueden generar campo eléctrico tanto internamente de los cuerpos como alrededor. Bueno, inicialmente empecemos entendiendo cómo es ese efecto en un átomo aislado. Como lo hemos visto anteriormente, aquí lo vamos a volver a recordar, el átomo tiene unas partículas en el núcleo que son los protones de carga positiva y los neutrones que no tienen carga, y alrededor de él se encuentran los electrones que no son partículas puntuales, sino que se asume son, desde el punto de vista de la cuántica, localizados dentro de un orbital, como si se tratase de una probabilidad repartida dentro de un espacio que limitan esos orbitales. Si recordamos, los orbitales pueden ser S, P, D, F. Los orbitales S se caracterizan porque son esferas, los orbitales P porque tienen dos lóbulos, los orbitales D pueden ser de dos tipos, de cuatro lóbulos o con esta forma, con un anillo en el interior, y ya los orbitales F se van tornando cada vez más complicados. Entonces lo que tenemos aquí es el átomo y aquí he tratado de dibujar los orbitales S y los orbitales P. Los orbitales S son los que vienen en color del café, hasta haciéndolo un poco más ir al naranja, y los orbitales P son los que están en gris. Entonces, por ejemplo, aquí estoy indicando un orbital, un lóbulo de un orbital P que pasa también por debajo del núcleo, ¿sí? Uno en esta dirección y otro en esta dirección. Recordemos que esos orbitales son híbridos, entonces puede encontrarse el orbital Px, Py y Pz. Bueno, entonces asumimos entonces que hay una nube electrónica en esos orbitales que se acomodan los electrones de tal manera que se distribuyan partiendo de unas reglas de la mecánica cuántica, que por ahora no vamos a ver, pero que sabemos que eso existe. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Tenemos nuestro átomo y el núcleo se desplaza del centro producto de un campo eléctrico. Este campo eléctrico es un campo eléctrico externo, es el que permite polarizar un átomo. Entonces, lo que vemos es que las cargas positivas se quieren ir hacia el negativo del campo eléctrico y las cargas negativas se quieren ir hacia el positivo del campo eléctrico. Recuerden que un campo eléctrico siempre viaja de más a menos. Eso entonces produce que se genere un campo interno, un campo eléctrico inducido, que debe ser proporcional al externo. ¿Qué quiere decir? Que entre más grande sea el campo externo, más será el campo eléctrico inducido en el átomo. El momento dipolar es un momento en dirección contraria al campo eléctrico inducido. Observen que el campo eléctrico inducido es de más a menos, o sea, de los protones a los neutrones, perdón, de los protones a los electrones, y es en dirección contraria al externo. El vector de polarización siempre va a ser en el mismo sentido del campo eléctrico. Bueno, ¿qué es el vector de polarización? Se puede definir de dos formas. Uno es la carga por la distancia de desplazamiento. ¿Cuánto se desenfocó de ese punto centro del átomo? Y otra forma de definirlo es este factor que se le llama la polarizabilidad atómica por el campo eléctrico. Ese valor de polarizabilidad tiene unidades que son bastante bajas, y en general, para hacer una aproximación,
se divide entre 4pi sobre epsilon sub 0 para lograr valores alrededor de 10 a la menos 30. Aquí tengo algunos datos de diferentes tipos de átomos, hidrógeno, helio, sodio y potasio, en el cual se ve que la magnitud incrementa conforme el átomo tiene cada vez más electrones, tiene cada vez más carga. Bueno, ¿cuánto es el campo eléctrico inducido? En términos de la mecánica cuántica es complicado porque existen unas reglas mucho más complejas, pero podemos asumir una solución en términos del electromagnetismo, como se puede apreciar en diferentes libros que trabajan mediante solo los conceptos electromagnéticos. Entonces, la solución más simple que hay es asumir que es una esfera uniformemente cargada, donde la distancia de desplazamiento, esta que tenemos aquí, la que se desplaza el átomo del centro, es mucho menor al radio atómico. Bueno, entonces recordemos, en los cursos anteriores tuvimos que haber aprendido cómo era el campo eléctrico en una carga, perdón, una esfera que tenía cargas uniformemente distribuidas en su interior. Entonces, el campo eléctrico en el interior obedece a esta ecuación. Este R es la distancia a un punto interior de la esfera y este R mayúsculo es el radio de la esfera. Entonces, en nuestro caso, tendremos que este radio va a ser el radio atómico. Bueno, entonces lo que podemos hacer es reemplazar y haciendo la respectiva comparación con el átomo, como lo vemos acá. Entonces, lo que tenemos acá es que hay una distribución uniforme de cargas, que es la nube electrónica. La carga positiva se localiza justo en el punto donde se ha desplazado el núcleo. Entonces solamente tenemos en cuenta aquí que hay una carga con aporte negativo. Bueno, aquí en esta evaluación solamente vamos a hallar lo mismo, como si estuviéramos hablando de cargas sin signo. Bueno, entonces tenemos que, aquí planteamos la ecuación, la traemos de acá, la ponemos acá, y entonces decimos que la carga va a ser toda la carga que tiene que ver con la nube electrónica, y R va a ser la distancia donde se va a medir, que quiere decir que es el punto donde se localiza la carga positiva. Y este R al cubo pues va a ser el radio atómico. Bueno, si empezamos entonces a reemplazar, nos damos cuenta que, como vimos antes, el vector de polarización, el momento dipolar, es igual a la carga por la distancia. Entonces podemos reemplazar Q por D por simplemente la polarización. Bueno, entonces si tenemos en cuenta esta ecuación podemos tratar de hallar qué es alfa de la siguiente manera. Todo lo que esté dividiendo la polarización pasaría a multiplicar el campo eléctrico. Entonces queda que todo pasó a multiplicar el campo eléctrico. Entonces esta cantidad, de acuerdo con esta ecuación que vimos antes, es alfa. Noten que este número es demasiado pequeño porque los radios atómicos están en orden de Armstrong, elevados al cubo son todavía más pequeños. Y epsilon sub 0 también está alrededor de 10 a la menos 12, entonces esto es un número exageradamente pequeño. Por esa razón se prefiere dar en términos de la división por 4pi epsilon sub 0. Bueno, y si decimos que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo, entonces podemos despejar el radio al cubo y reemplazarlo en este punto, de tal manera que nos quede en términos del volumen. Se cancela 4pi y nos queda 3 epsilon sub 0 por el volumen del átomo.
Hemos conseguido cuantificar cuánto es alfa. Si conseguimos cuantificar cuánto es alfa, entonces sabiendo el campo eléctrico y alfa, podemos decir cuánto hemos polarizado un átomo. Bueno, en una molécula hay algo distinto. En una molécula, pongo aquí, por ejemplo, el caso del agua, puede venir ya polarizada. La razón es que el hidrógeno ya viene con una carga positiva, el oxígeno con carga negativa, el campo eléctrico pues va de más a menos, entonces el vector polarización va en sentido contrario. Tenemos que hay dos pequeños vectores de polarización que al ser sumados nos da uno mayor en una sola dirección. Aquí se anulan las dos componentes que van hacia arriba y se suman las dos componentes que van en la dirección en X. Bueno, eso quiere decir que no hay que aplicarle un campo para que aparezca polarización, ya viene por defecto incluida. La polarización permanente del dipolo de agua es aproximadamente 6.11 por 10 a 6.1 por 10 a la menos 30 coulomb por metro. ¿Qué pasa si le aplicamos un campo eléctrico externo? Entonces ya entraríamos a competir con el propio campo eléctrico que se genera en la molécula. Bueno, si este es el campo de la molécula y este es el campo externo, perdón, si esta es la polarización de la molécula y este es el campo externo, entonces veremos que hay una componente que es paralela y una componente que es perpendicular. Así pues, entonces la polarización tendrá que incluir ambas componentes. La polarización que es resultado. ¿Sí? Entonces vamos a tener un alfa para la componente perpendicular y un alfa para la componente paralela. Al final este vector polarización estará cambiando y quedará en la dirección total que se establezca al incluirle los campos eléctricos. Bueno, lo que sabemos es que uno de los dos es un eje fácil de polarización. Y entonces en este caso, si aplicamos el campo eléctrico en el mismo sentido de P, entonces estamos consiguiendo polarizarlo más fácilmente. Bueno, en general entonces este alfa paralelo será mucho más grande porque permite una polarización mayor de la molécula. Bueno, pasemos entonces ahora a analizar cómo es la polarización o analizar más bien cómo es el momento de torsión en un dipolo eléctrico que es producto de dos cargas eléctricas, una positiva y una negativa, que se consideran de igual magnitud. Si tenemos dos cargas y incidimos un campo eléctrico, entonces lo que va a suceder es que se van a generar unas fuerzas internas. La carga positiva quiere irse en el sentido del campo eléctrico, dado que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico, y la carga negativa querrá irse en sentido contrario. La carga negativa quiere irse hacia el más del campo eléctrico. Bueno, entonces eso va a producir un torque. ¿Un torque qué es? Un movimiento de giro de esta molécula. Posiblemente hasta que esté alineada totalmente con el campo. Bueno, el torque se define como el producto cruz entre la distancia y la fuerza. La distancia para este caso se da desde el centro de masa del sistema. Entonces aquí tenemos pintado de azul cuál es el vector radio o vector posición de la carga. La fuerza ya está definida, carga por campo eléctrico, pero desplazamos este vector hacia este lugar para poder hacer coincidir los dos puntos de origen de los vectores, R y F, y darnos cuenta que el ángulo entre los dos es este que está acá. Es normal o muy común
que se cometan errores diciendo que este es el ángulo entre los dos, cuando en realidad es este de acá cuando se juntan los dos inicios de los vectores. La magnitud de un producto cruz sabemos que es la magnitud de los dos vectores por el seno del ángulo entre los dos. Por eso la importancia de este ángulo phi. Si queremos entonces calcular el torque, necesitaremos incluir la suma de todos los que aparecen. Entonces vamos a encontrar que hay un torque para la carga positiva y negativa, por cuanto la suma de los torques van a ser 2 veces la misma cantidad. Ya sabemos que R es de medios, entonces al reemplazar R por D de medios, podemos cancelar estos dos sin problemas. La fuerza es el campo eléctrico por la carga, entonces la ponemos aquí, por el seno del ángulo que es producto del tau. Bueno, entonces observemos lo siguiente. Resulta que la carga por la distancia es igual al momento dipolar. Entonces podemos reemplazar en el tau el valor del momento dipolar y nos quedará esta forma de la ecuación. Como se trata del producto de dos magnitudes por el seno del ángulo, entonces lo podemos llevar a términos vectoriales con un producto cruz. Entonces es muy interesante darse cuenta aquí que si queremos saber cuánto es el vector de polarización o el momento dipolar de un elemento, podemos deducirlo a partir de su tau, o sea, de su movimiento giratorio. Bueno, si las cargas son iguales, pero el campo eléctrico no lo es, está variando en diferentes puntos, podemos decir que se puede calcular la fuerza a partir de esta ecuación. Este es un dato complementario, no es una demostración, lo dejo indicado por la importancia de esta fórmula en algunos experimentos o complementos que podamos necesitar. Ahora analicemos qué pasa con un material que tiene diferentes dipolos internos. Este es nuestro material y los dipolos están desordenados. ¿Qué quiero decir con eso? Que si se le mide la polarización a todo el sistema, probablemente nos dé cero, porque unos dipolos se anulan con otros porque son vectorialmente opuestos. La cuestión es qué sucede cuando se le aplica un campo eléctrico externo. Pueden suceder dos cosas. Si las moléculas se pueden desplazar, pues lo que lograremos es llevarlas en una orientación, en la misma orientación del campo eléctrico. Es decir, nuestro vector polarización estaría en la misma orientación de un campo eléctrico externo e internamente lo que va a suceder es que hay un campo eléctrico inducido en dirección opuesta. Observen ustedes que aquí está menos más, lo que hace que se invierta el signo del campo. Aquí tenemos, para una molécula tenemos más menos y eso hace que también se invierta. Bueno, ¿qué pasa si no se pueden mover las moléculas? Lo que va a suceder es que se van a reorganizar de tal manera de que las cargas positivas estén más hacia la dirección del campo y las negativas hacia el inicio del campo. ¿Sí? Observen, por ejemplo, este dipolo que está acá cambia de orientación. El más pasa hacia este lado y el menos hacia este lado en la gráfica. El más a este lado, el menos a este. De tal manera que para cualquiera uno de estos dipolos, el positivo se acerca más hacia la derecha. Si se tratase de un capacitor, por ejemplo, cuyo material interno es un dieléctrico, que es básicamente un material polarizable o que viene por defecto polarizado, vamos a tener que, si se le aplica un campo eléctrico muy fuerte, se rompe internamente el material y eso es lo que hace que se pueda explotar un condensador. Bueno,
Entonces ya tenemos claro que dependiendo de la movilidad se puede dar una reorientación o no de las moléculas y que el campo eléctrico inducido en el interior es contrario al exterior. Bueno, una de las cosas que normalmente se trabaja es la polarización por unidad de volumen. Esto se da dado de que las magnitudes se pueden manejar mejor a partir de estas cantidades. Esto también es útil para nosotros, más adelante nos vamos a poder dar cuenta de que podemos dar todos nuestros resultados en términos de la polarización. Bueno, para entender mejor estos temas y para recordar un poco y analizar mejor todos estos resultados, todos estos cuestionamientos, les recomiendo entonces hacer estos dos primeros ejercicios. Uno es para recordar cómo es el potencial del campo eléctrico en un dipolo y el otro es para encontrar cómo es la energía de interacción entre dos dipolos. Continuando con esta presentación, quiero que miremos ahora cómo es el potencial eléctrico de un cuerpo polarizado. Puede ser un campo eléctrico tanto en el interior como en el exterior del cuerpo. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es recordar cuál es el potencial de un dipolo. Precisamente ese es uno de los ejercicios propuesto en la diapositiva anterior. Entonces, en términos del dipolo, este es el potencial. Bueno, recordemos que el potencial para una carga es Q sobre 4 pi epsilon sub 0 R. En este caso, lo que se hace es trasladar este término Q en términos del momento dipolar para que aparezca P y eso hará que en el denominador quede la distancia al cuadrado. Bueno, miremos entonces. Vamos a calcular el potencial de un cuerpo polarizado a partir de esta sencilla ecuación. Acá tenemos, si se quiere hallar el campo eléctrico en un punto, entonces debemos tener un origen de ese campo eléctrico que es el pequeño volumen que tiene un pequeño dipolo eléctrico. Pero en términos de las coordenadas, él está situado a un punto el punto cero o punto de origen. Las coordenadas al punto de origen se determinan por R' y las coordenadas del campo eléctrico al punto de polarización se determinan por R, para no confundir en la nomenclatura. Bueno, entonces podemos decir que P es tan pequeño que puede asumirse como un pequeño diferencial. Eso quiere decir que si yo tomo P y lo divido entre el volumen, voy a obtener la polarización de todo el cuerpo, asumiendo que se trata de una polarización uniforme en todos sus puntos. Entonces lo que hago es pasar el dB, diferencial de volumen, para que pueda yo operar aquí en el potencial. Observen que una cosa es el potencial y otra cosa es el volumen. Aquí el potencial se indica con letra cursiva y el volumen no, ¿sí? Para que tengan en cuenta la gran diferencia. Bueno, entonces mire, lo que hacemos es traernos esta ecuación, localizarla aquí y hacer una suma de dipolos. ¿Qué quiere decir? Este material está lleno de pequeños volúmenes y cada uno de ellos contiene momentos dipolares. Si sumo todos esos momentos dipolares, recuerden que una integral es una suma y de ahí viene esta S, entonces lo que tengo que hacer es reemplazar P minúsculo, que es de la polarización, por la polarización por dB. Ahora lo que podemos hacer es utilizar esta identidad que dice que R
vector director sobre r al cuadrado, se puede reemplazar por este gradiente. Lo reemplazamos, nos queda un producto punto y deberíamos de resolverlo. La solución de esta integral interna se resuelve por partes y debe aplicarse una identidad del triple producto escalar. No me voy a centrar en eso porque me interesa más analizar el resultado. Le propongo al estudiante entonces que por su cuenta investigue cómo se plantea esta solución. Bueno, la cuestión es que se obtiene este resultado. En este resultado hay dos integrales muy importantes. Tenemos una integral de área y una integral de volumen. Recordemos que este símbolo sigma es la carga sobre el área y que este ρ es la carga sobre el volumen y que pueden reemplazarse como dq sobre A y dq sobre dB. Dependiendo las condiciones, por supuesto, si se trata de constante o uniforme en toda la superficie. Pero bueno, esto es algo que debemos recordar de nuestros cursos pasados. Bueno, lo interesante aquí es que aparecen dos densidades de carga, una superficial y una interna o volumétrica. La solución de esta ecuación nos dice que la superficial es la polarización producto punto n. Ya más adelante entraremos en detalle qué es n. Y la interna nos dice que es la divergencia del vector polarización con este signo negativo aquí anticipado. Lo importante aquí es darnos cuenta que para calcular el potencial de un cuerpo, pues necesitamos saber dos componentes: cómo se distribuyen las cargas en la superficie y cómo se distribuyen las cargas en el interior. Aquí tenemos una ampliación de un cuerpo que es muy grande, pero que tratamos de amplificarlo en una zona muy pequeña. Lo que quiero que notemos aquí es que por efecto de la polarización, las cargas positivas se están acumulando en la superficie y por eso aquí pongo que esta es una densidad de carga positiva. Aquí estamos hablando de que esta es la frontera entre el cuerpo y el exterior, que puede ser el aire o puede ser también el vacío. El vector perpendicular es el vector n, es el vector perpendicular a la superficie. Aquí lo tengo bien señalado. Bueno, otras cosas importantes es que si P es uniforme en el interior del cuerpo, ¿sí?, tendremos que la densidad es 0. Un dato importante a la hora de hacer cuentas. Una vez obtenido ya el potencial, aplicando estas definiciones, nos podemos ir a que el campo eléctrico es igual al gradiente del potencial, como ya se ha visto y se ha trabajado anteriormente. En resumen, entonces decimos que el potencial y por ende el campo eléctrico de un objeto polarizado es el mismo que produce una carga superficial sumada con el que produce la carga volumétrica. Bueno, vamos a ver un ejemplo para entender un poco la relación entre potencial y campo eléctrico. Este ejemplo nos dice que consultado el potencial, es decir, ya lo trae el ejercicio por aquí, por defecto, lo tenemos acá, encontrar el campo eléctrico producido por una esfera de radio R mayúscula polarizada uniformemente. Aquí entonces tenemos una especie de gráfico para ilustrar el problema. Tenemos una esfera que está polarizada, en este caso lo pongo en dirección Z, por facilidad. Este vector es largo porque indica que es la polarización de todo el sistema. Si fuera la polarización por punto, o lo que es lo mismo, el momento dipolar, serían vectores más pequeños.
Y lo que queremos es hallar el campo eléctrico en un punto exterior. Bueno, entonces el vector n será siempre perpendicular a la superficie y aquí estará indicado justo donde vayamos a medir el campo. Tenemos que como es una esfera debería trabajarse en coordenadas esféricas. Aquí tendríamos el ángulo θ que va desde los valores positivos de z hasta los negativos y el ángulo φ que es el que está dando vuelta en el plano XY. Bueno, entonces vamos a encontrar el campo eléctrico en el interior y en el exterior. En el interior tenemos que, podemos reemplazar, bueno, lo que traemos es de aquí, sabemos que el potencial en el exterior tiene una condición para R cuando es menor al radio y otra para cuando R es mayor al radio de la esfera. Nos traemos la del interior, aquí la he puesto, y notamos que R por el coseno de θ es la magnitud de Z. Aquí este R está justo por el interior, como nos dice aquí esta aproximación. Entonces, dado de que Z se relaciona con el coseno del ángulo y R, entonces lo puedo reemplazar y dejarlo acá. Bueno, entonces hemos trasladado esto que estaba en R, lo hemos pasado a coordenadas cartesianas. Observemos entonces que al derivar R, hemos puesto aquí el gradiente en direcciones X, Y, Z porque era nuestro potencial, ahora está en términos de coordenadas cartesianas y no tiene derivada en X, no tiene derivada en Y y la derivada en Z es simplemente este factor. Nos queda acá multiplicado por este signo negativo. Lo realmente interesante de este punto es que el campo eléctrico es constante. ¿Qué quiere decir? Que sin importar en qué punto me localice dentro de la esfera, siempre el campo eléctrico tiene la misma magnitud. Miremos ahora qué pasa en el exterior. Me traigo la ecuación para el exterior, aquí la tengo, y voy a empezar a operar. Lo primero que voy a hacer es reemplazar para que me quede en términos de este P minúsculo. Ya sabemos que entonces si se hace la relación entre el momento dipolar y el volumen, pues puedo entonces trasladar de la mayúscula a la minúscula. Bueno, entonces tenemos acá que al reemplazar las diferentes variables tenemos que el volumen es 4/3 de pi por radio al cubo, se introduce aquí dentro de la ecuación al despejar el radio, entonces nos va a quedar, perdón, incluimos este P mayúsculo, es P sobre B, ese es el que estamos incluyendo, ponemos este P minúsculo sobre el volumen, aquí lo tengo ya incluido, y cancelamos los radios al cubo, cancelamos el 3 y nos queda esta expresión del potencial. Ya con esa expresión podemos venir a sacar nuestra derivada para obtener el campo eléctrico. Como vemos, este potencial está en términos de θ y de r, es decir, está en coordenadas esféricas. Por eso tenemos que emplear el gradiente de coordenadas esféricas. La derivada, entonces, si observamos, no incluye el término en phi, porque esto no tiene phi, esa derivada daría 0. Así que simplemente derivamos en r y derivamos en θ. Bueno, la derivada en términos de r, simplemente este r es 1 sobre r al cubo, nos va a dar que, perdón, 1 sobre r al cuadrado nos va a dar 1 sobre r al cubo con un signo negativo, que al multiplicarlo por este signo menos nos va a dar positivo. También nos va a salir este 2 debido a la derivada interna, el cual hemos puesto aquí encima. En términos de θ nos va a dar que todo lo demás es constante
este R por este R nos queda R al cubo, y la derivada del coseno es menos seno, y el menos se multiplica por este menos y también me da positivo. Podemos entonces factorizar, y esta será la fórmula del campo eléctrico en el exterior de una esfera polarizada uniformemente. Si lo queremos graficar, esta será la forma de ese campo eléctrico. Entonces observen, uno, que el campo eléctrico en el interior de la esfera es negativo, o sea, va en dirección contraria al que está ingresando. Y lo otro es que siempre va en dirección Z, mientras que por fuera debe obedecer a un comportamiento tanto en ángulo como en distancia. Bueno, miremos ahora en qué consiste el vector desplazamiento eléctrico dentro de un material. La densidad de carga volumétrica de un material, pues tendrá el material que en este caso polarizado, tendrá dos contribuciones. Uno es precisamente la carga de polarización y el otro es la carga libre. Si queremos aplicar la ley de Gauss, entonces tendremos que la densidad de carga encerrada debe tener en cuenta ambas contribuciones. Bueno, pasamos este epsilon sub 0 a multiplicar, acá lo tenemos, y tenemos en cuenta las contribuciones. Ahora, dado que, como lo vimos anteriormente, la densidad de carga por polarización es igual a menos la divergencia del vector polarización, entonces podemos reemplazarlo en la ecuación y darnos cuenta que en ambos lados hay gradiente. Eso nos va a permitir factorizar. Pasamos este término a sumar y luego factorizamos a lo que se le esté sacando esa divergencia. Esto que está encerrado entre paréntesis es el vector desplazamiento eléctrico. Así que podemos comprimir la ecuación un poco y dejarla en este sentido, y esta es la forma generalizada de la ecuación de Gauss. Si queremos la forma integral, podemos hacerlo mediante alguno de los teoremas. Creo que es el teorema de Green, que nos permite pasar de unidades de volumen a unidades de área, y ya tendremos la forma integral de esa ley de Gauss generalizada. Bueno, ahora analicemos lo siguiente. La polarización es igual a la permitividad del espacio libre por una variable que llamamos la susceptibilidad eléctrica. Y por el campo eléctrico, recordemos que la polarización y el campo eléctrico son proporcionales. Si uno aumenta, el otro también. Este parámetro de susceptibilidad es un parámetro muy experimental que nos sirve en el laboratorio para determinar la calidad de un dieléctrico. Bueno, entonces ahora miremos lo siguiente. Ya sabemos que el vector desplazamiento eléctrico es tomar estas dos cantidades y sumarlas. La polarización y el producto de la permitividad del vacío por el campo eléctrico. Entonces lo que puedo hacer es venir y reemplazar la polarización y dejarlo todo en términos de campo eléctrico. Así puedo factorizar algunos términos y me voy a dar cuenta que va a quedar un factor 1 más la susceptibilidad eléctrica. Este factor es la permitividad del medio. Es decir, cuánto se está incrementando la permitividad del vacío en función de este factor que tenemos acá. Eso también lo conocemos como la permitividad relativa, o en el caso de capacitores, cuando se vio antes, como la constante dieléctrica.
Como pueden ver, esa permitividad relativa tiene un mínimo que es 1. Entonces la permitividad relativa del vacío, que es el valor mínimo, será de 1. Bueno, entonces podemos decir también que si hacemos una relación de la capacitancia en términos de la capacitancia en el vacío, ese será nuestro valor de permitividad relativa. Este valor no tiene unidades, puesto que cancelan unidades, observen acá, se cancelan las unidades y queda adimensional. En busca de condensadores que sean muy buenos en calidad, pues se trata de conseguir elementos internos o dieléctricos con grandes capacidades, con gran permeabilidad relativa. El aire, tenemos aquí una tabla del material y la permitividad en el cual vemos que el aire tiene una permitividad relativa aproximadamente igual a 1. En realidad es algo como 1.0001, pero aproximadamente se trabaja igual a 1. El diamante tiene una permitividad relativa de 5.7. El silicio, muy importante en la electrónica por ser un semiconductor, es de 11.68. El agua, noten que tiene de 80.1, es decir, incrementa bastante. Y este material, que tiene básicamente 4 compuestos, el potasio, el tantalio, el niobio y el oxígeno, puede conseguir una permitividad relativa de 34.000. ¿Qué quiere decir? Que somos capaces de multiplicar la capacitancia por 34.000 veces. Es un material ideal para hacer capacitores, pero por supuesto es un material que requiere de una elaboración y debe ser costoso. Estas medidas se hicieron a temperatura ambiente, o sea, más o menos unos 20 grados centígrados. Si esa permitividad es constante, más adelante podremos ver que ella sí puede cambiar por algunos efectos, pero si es constante, podemos decir que el material tiene un comportamiento lineal. Eso quiere decir que el campo eléctrico y el vector de desplazamiento eléctrico tienen una relación lineal directa. Bueno, les dejo entonces aquí adicional 3 ejercicios más. En realidad son 2 y una consulta. Estos ejercicios se ven ampliamente desarrollados en los libros, se pueden estudiar y lo importante es que se realicen para entender verdaderamente estos conceptos que hemos hablado hoy sobre la polarización de materiales y el campo eléctrico.